Buenas tardes, este es el mapa conceptual que corresponde a la unidad número 1 de computación en la nube. El grupo está conformado por Juan Fernando Gutiérrez, Stephen Grisales y Omar Andrés Cadavimena. En esta unidad vamos a hablar de los servicios en la nube. Decimos que los servicios en la nube son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que los proveedores externos alojan y que se ponen a disposición de los usuarios a través de Internet. Uno de estos principales es el data center. El data center es un espacio físico acondicionado para albergar tecnologías de información, donde dependen de los CAPEX o de los OPEX. Los CAPEX es el costo del desarrollo o el suministro de componentes no consumibles para el producto sistema. Y los OPEX es un costo permanente para el funcionamiento de cada producto, negocio o sistema. Esto hace referencia a que para crear esos data centers hay unos ciertos lineamientos para poder que sean funcionales. Estos servicios en la nube también son principalmente centros de datos que son muy parecidos a los data centers, que cumplen una función que es la entrega de servicios con alta disponibilidad, seguridad, flexibilidad para albergar todos los elementos necesarios de cómputo para desplegar servicios en una organización de TI, ¿cierto? Que permite a estos centros de datos guardar toda la información que las empresas requieren tener alojadas por confiabilidad y por utilidad, porque en algún momento pueden ser útiles o son procesos que deben estar alojados para poder ser funcionales en otras plataformas o en otros programas que sean requeridos, ¿cierto? Estos centros de datos están compuestos, digámoslos que en tres fases. La primera fase es la fase como de los servicios, que acá lo podemos ver, donde esos servicios están respaldados, tienen administración y gestión, tienen unos servicios virtuales, tienen una seguridad gestionada, unos web hosting, tienen unos servidores de correos, que son los procesos que hace internamente que una persona los maneje de forma virtual. También tenemos la parte de la infraestructura, que la infraestructura es digámoslo en cierta parte, lo que va a permitir la cantidad o almacenamiento que este nos va a proveer, el hosting, las bases de datos que va a manejar para poder hacer la utilidad de hacer los procedimientos que sean requeridos al momento de hacer la función como data center. También está la parte del data center, que ya es como la parte física o la parte donde va a estar como alojado todo esto, que prácticamente son como en algunas partes son canchas grandísimas o habitaciones demasiado grandes donde van a estar pues como la conectividad, la seguridad, los equipos, debe haber un manejo de energía y aire acondicionado, debe haber un manejo de gestión de operación y mantenimiento para poder que todo esté funcionando y que todo esté correctamente. Tenemos por ejemplo algunos centros de datos más grandes en el mundo y está el Ranger International Information Group, el SWIFT SuperNAT y el centro de datos de Microsoft. Son como algunos de los centros más grandes que existen en el mundo, que son como las partes raíces para poder estos centros de datos funcionar y obtener demasiada información. De acuerdo a esto, sabemos que para tener un centro de datos, las organizaciones hay unos estándares para la construcción de este. Entonces, por ejemplo, tenemos tres principales organizaciones, que es la Uptime Institute, la BitC y la EIA, que son organizaciones que manejan unos estándares para poder tener la facilidad de crear estos data centers y puedan funcionar con normalidad, ¿cierto? Principalmente para tener el manejo de los data centers hay unos tiers, que son los estándares que deben cumplir los data centers al ser construidos, y se clasifican en 4. O sea, para cuando se va a crear un data center, dependiendo de la capacidad, de lo que se requiera, de lo robusto que sea necesario, se deben manejar esos tipos de tiers. Por ejemplo, el primero es un centro de datos básico, que no requiere mucha infraestructura y cosas por ese estilo. El segundo tier es el centro de datos de redundante, que ya va como avanzando un poco más en sus procesos. El tercero es el centro de datos concurrente mantenibles.
Y el cuarto es el centro de datos totalmente tolerante a fallos. Entonces esta es como la composición de esos tiers que son demasiado importantes al momento de tener o crear un centro de datos o data center. La mayor parte de los certificados que se requieren para estos data centers siempre los ha hecho la UTA Institute, que define pues como los estándares de los TIC de acuerdo a su diseño, construcción, operación, eficiencia, energía, mantenimiento. Es clarísimo que para poder usted obtener esta certificación, primero se tiene que saber cómo se va a construir o qué requiere para construir ese data center y así poderlo mostrar aquí. Luego, es importante también la parte de la climatización de estos data centers, porque como son lugares físicos, estos lugares deben de tener un cierto nivel de temperatura entre 18 grados y 27 grados centígrados. ¿Para qué? Para que los equipos puedan estar en un nivel, digamos lo que en cierta parte frío, para poder tener pues como ese control, ese funcionamiento y no se vayan a recalentar los equipos. Ahora vamos a pasar a la parte de la virtualización. ¿Qué permite la virtualización? La virtualización permite diferentes recursos tanto de servidores como de almacenamiento y de manera lógica poderlos distribuir y utilizar de diferentes aplicaciones de la organización. Tenemos que la virtualización pues en estos momentos es bastante importante porque virtualizar en este momento se está haciendo que algunas organizaciones tengan una mejor economía y un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se puede hacer útil desde cualquier parte de tu casa, se puede hacer procesos y diferentes componentes desde muchos lugares donde puedes hacer como el manejo y el control de lo que esté pasando, generar alertas, esa cantidad de facilidad que le presta esa virtualización. Por ejemplo, hay partes, por ejemplo, Pfizer latinoamericana es una empresa demasiado grande que está virtualizada y es de los componentes como más altos. Y también está la Bolsa de Valores de Brasil, Bovespa, que sus servidores virtuales reducieron muchos costos en algún momento porque se pasaron toda la virtualización y eso les redujo muchas cosas y la facilidad de poder pues como estar en contacto y en centro de funcionamiento con todo. La facilidad en la administración en la facilidad de administración, ser dinámicos, adaptarse a cambios en el mercado, permitiendo una mejor agilidad. Esto es como una de las partes de la virtualización. Se compone también de unos hipervisores, que es una máquina virtual, que es el principal núcleo de las tecnologías de virtualización, conocido como software, que crea y ejecuta procesos virtuales y hace que el sistema operativo se aísle utilizando recursos como CPU, memoria y almacenamiento, ¿cierto? El hipervisor es un monitor de máquina virtual. Cuando el sistema de hardware físico se usa como hipervisor, se denomina host, y las múltiples máquinas virtuales que se utilizan son recursos denominados WES. Entonces esto hace que esas máquinas virtuales puedan correr con mucha facilidad y con más propósito pues al momento de hacer la ejecución pues como de esos procesos. También es importante que esta virtualización tiene características como la estabilidad y la flexibilidad, porque no se va a depender de algo tan físico, sino que todo va a estar alojado en esa nube, que va a tener como un mayor respaldo o un backup, digámoslo así, de todo eso que se requiere. Ahora pasamos como a las generalidades y los conceptos de la computación en la nube, que se define que la nube hace parte de la capacidad de los operadores de data center y en centralizar servicios y ofertas para interconectar a las organizaciones a través de la Internet. ¿Cierto? En esta parte podemos decir que también está el Internet de las cosas, que consta de conectar otros dispositivos físicos al internet. Esas cosas es conectar dispositivos como refrigeradores, dispositivos inteligentes, que estos dispositivos lo que hacen es que permiten que las máquinas virtuales funcionen o hagan procesos que ellos requieren para poder ser mostrados y ejecutados en algún momento. También son llamados dispositivos LOT, que son los sistemas pues LOT que generan pues como ese tipo de funcionamiento al momento de hacer toda esa interconexión con las máquinas virtuales. Podemos decir que también se inicia esta tendencia a la tecnología donde la convivencia
entre la infraestructura centralizada como los mainframe y el PC compiten con los sistemas de información. Es como esa fase donde la infraestructura ya va a empezar como a ser importante para poder empezar como a generar como todos estos procesos en las nubes y poder tener una mayor estabilidad, digámoslo, en cierta parte. De acuerdo a esto, decimos que ARPANET es una red estatal que fue construida en Estados Unidos, la cual se utilizaba mucho en los tiempos atrás para hacer comunicaciones con los otros demás países. Es una red militar, pero fue tan potente y tan grande que la red se desvinculó del área estatal de Estados Unidos y se convirtió en parte o oportunidad comercial para así poderla distribuir a otras partes y poder llevar como todo eso que hacían allá a otros lugares. Cierto. Decimos también que la nube no es un estándar, es un modelo de referencia y que los conceptos de las NIST, NIST especialmente se han convertido en un pacto para el mercado. Podemos decir en conclusión que los servicios en la nube corresponden a la capacidad de exponer los recursos de cómputo como memoria, procesamiento, almacenamiento y redes de plataformas de desarrollo, sistemas operativos, aplicaciones desarrolladas en ambientes multitenant y cualquier servicio que sea posible despegar con capacidades de autoaprovisionamiento, autogestión, flexibilidad, resiliencia y seguridad, entre otros ámbitos. Este es el pequeño resumen pues como de la parte de todo lo que está centralizado en la virtualización, en, en los servicios en la nube, que también es muy importante tener presente, por ejemplo, que hay unos servicios que son de virtualización, como son los KVM, que son como la máquina virtual de kernel, que es una tecnología de virtualización residente de un núcleo para Linux. Con KVM podemos convertir a Linux en un hipervisor que permite que una máquina virtual ajuste entornos virtuales múltiples, o sea que permite pues como generar múltiples conexiones o múltiples funciones con estas máquinas virtuales. Entonces, este es como una de las principales pues explicaciones de este mapa. Espero pues sea claro y muchas gracias.